Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, mitad de semana, en la etiqueta SF, otros políticos. ¿Y por qué? Bueno, porque vamos a analizar qué sucede en el escenario del Congreso de la República, en el sistema de partidos políticos. Vimos esta semana la reelección de Arzú Escobar al frente de la Junta Directiva para 2019, pero también va acompañada de otras figuras que ya han sido claves durante esta legislatura y que representan a la política tradicional. ¿Qué sucede con las nuevas figuras que pudiesen aparecer el próximo año y a quienes están representando estos políticos? Para profundizar en esta conversación nos acompaña José Alfredo Calderón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ben. Y Ricardo Barreno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos con este primer escenario. La reacción de una integración de junta directiva plantea un escenario de los mismos personajes políticos para 2019, pero 2019 tiene la particularidad que será un año electoral, donde se prevé también algunas propuestas diferentes y también algunos personajes que se quieran posicionar con un discurso diferente. La pregunta es, la cuestión es, ¿van a emerger nuevas figuras políticas y a quiénes van a representar estos nuevos políticos? José Alfredo. Bueno, yo creo que si no cambiamos el sistema, y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, no podemos pretender resultados diferentes haciendo lo mismo. Con la misma base sistémica que tenemos en la estructura política del país, vamos a tener más de lo mismo. Además, hay un hecho estadístico irrefutable. Nadie gana elecciones si no tiene al menos el 70% de conocimiento público. Eso ya nos limita el número de personajes que puedan trascender. Definitivamente. Y solo hay 4 personas, ya he escrito al respecto, y no puedes construir un nuevo candidato. Estamos en noviembre, diciembre no lo cuentes, enero es la convocatoria. No se puede construir un personaje nuevo y no existe una plataforma política que lo pueda construir también. La única plataforma política seria y amplia es la UNE. Tiene 5 campañas electorales, tiene la experiencia, tiene presencia territorial y tiene una candidata posicionada, le guste a mucha gente o no, que su gran enemigo precisamente es el antivoto. Pero también tenemos a una fiscal que, aún no teniendo una plataforma definida, una exfiscal más bien, Telma Aldana, se ha posicionado y por eso van las baterías. Nadie patea a un perro muerto. Claro. Van las baterías contra quien ven como... Pese a que no tiene un partido o una plataforma en este momento. Oficialmente. Y luego tenemos a Yamatei, que viene haciendo su 5ª participación, ha ido de partido en partido, y hay que ponerle ojo. Yamatei en el 2015, para quienes no recuerden, estaba con 1.9% de intención de voto 90 días antes de las elecciones. 30 días en la recta final y queda segundo lugar en la capital y 4º a nivel nacional. Okay. Y finalmente Suri Ríos. Fuera de esos 4 candidatos, no hay tiempo para construir ninguna plataforma nueva, ningún candidato nuevo. Y repito, sin conocimiento público, que ojo no es intención de voto, pero tienen que conocerlo al menos un 70% de la población para que tenga viabilidad política de poder llegar. La mayoría de personajes entonces serían ya en desventaja si quieren construir ese conocimiento público. Claro. ¿Qué está pasando con la viabilidad de nuevos personajes para 2019? Vemos al Congreso de la República y muchos dicen ahí no hay perfiles que puedan presentarse para 2019 como una plataforma viable para llegar al poder, a la presidencia de la República. Entonces nos dejan estos contados y limitados personajes que nos menciona José Alfredo. ¿Cómo ves estos nuevos personajes? ¿Van a emerger nuevos o solamente se van a reposicionar los que ya existen? Yo me iría más por la segunda hipótesis. De pronto lo que va a ocurrir es justamente un reposicionamiento de los actores tradicionales, digámoslo entre comillas. ¿Y qué es lo que está pasando? Justamente después de 2015 entendimos que debíamos reoxigenar la administración pública, empezando por un Congreso de la República, empezando por las corporaciones municipales. Pero ¿qué ocurrió? El ejercicio de discutir y de replantear un nuevo sistema político, un nuevo sistema de partidos y un nuevo sistema electoral quedó prácticamente a medias, digamos. No atendimos a cabalidad el fortalecer un partido político desde adentro para generar nuevos liderazgos, no entendimos y no fortalecimos a una institucionalidad electoral para aplicar no únicamente sanciones, ejercicios de prevención, que eso es lo que prácticamente ocurre ahora. Todo en la democracia se limita a sanción y no genera elementos tipo para de la prevención. Y recordemos también que las reformas que tantas esperanzas dieron
las de 2016 se han ido perdiendo en efecto. El mismo tribunal, si no mal recuerdan ustedes, en septiembre a finales, de la misma iniciativa del TSE, cambia las reglas de juego para que sí puedan participar. Antes tenías que tener registro de precalificado, tenías que tener de la Contraloría. Solo de pronto rápidamente. No sé si necesariamente estén recambiando las reglas o de pronto de una manera ingenua pensamos que con la ley electoral íbamos a solucionar todo. Y entonces ahora tenemos un ejercicio 2016 que empezó a correr la normativa y nunca se socializó, y estas son las alturas que no se termina de entender, pero paralelo a ello hubieron ejercicios de nuevas discusiones porque la normativa actual no me representaba, entonces hay que incluir elementos adicionales, y ahora resulta que después del proceso electoral, que me parece en términos teóricos aceptable, se constituye una mesa de modernización para un nuevo ejercicio. Pero entonces entramos a discutir sin responder las preguntas, justamente, ¿cómo generamos nuevos liderazgos? Recomponiendo el sistema de partidos políticos. Y como no hemos recompuesto el sistema de partidos políticos, tenemos hoy justamente una elección de junta directiva que responde al tipo de liderazgos que tenemos a esos mismos liderazgos tradicionales. La reforma de 2016 no fue completa o la falta de socialización no permitió que pudiésemos ver los alcances reales que tiene. Porque lo que mencionaba José Alfredo es, en la realidad práctica tuvieron que volver hacia atrás algunas modificaciones que ellos habían implementado. O sea, la realidad recompuso lo que en la norma ellos querían prevenir. Pero ¿qué ocurre rápidamente? La ciudadanía lo que exige, se recordarán ustedes, exigió un combate frontal contra la transparencia, exigió una renovación de cuadros. Prácticamente lo que estaba exigiendo era funcionarios con alta capacidad técnica y con alta honorabilidad. Y en consecuencia se formula una serie de requisitos que luego nos dimos cuenta que la misma institucionalidad no podía cumplirlas. Y entonces sale el Tribunal Supremo Electoral con un acuerdo diciendo de los 10 requisitos, ahora solo nos vamos a quedar con 3. Antecedentes penales, policíacos y el finiquito. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que no estamos preparados o no hemos generado las condiciones para una nueva institucionalidad. ¿Y a quién le están dando esta oportunidad de participación? A los políticos tradicionales, a los políticos que en otras ocasiones ya habían corrido. Vamos a la primera pausa, la etiqueta SF Otros Políticos. Volvemos luego del corte. Estamos hablando de las agrupaciones políticas y qué pasa con la democracia interna de los partidos políticos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Otros Políticos. ¿Cómo conseguir una fórmula que permita la oportunidad de participación a nuevas figuras políticas que tengan mayor representatividad? Muchos ven y voltean a ver la ley electoral y de partidos políticos. ¿Es esa la clave o es que en la práctica no hemos aprendido cómo generar mayor índices de representatividad con lo que existe actualmente? Pues yo insisto, si no cambiamos el sistema, vamos a tener los mismos resultados con pequeñas variantes. Recordemos que las reformas del 2016 tenían impacto, sí y solo sí, se complementaban con las reformas del 2017 que ya no se llevaron a cabo la segunda parte. Y ahorita se está dando una regresión de las reformas. Hay burlas como lo del voto nulo que mucha gente no lo sabe, que si gana con mayoría absoluta, mitad más uno, el voto nulo, la gente piensa de que va a haber nuevas elecciones con nuevos candidatos, y la ley lo que indica es de que se repiten las elecciones con los mismos candidatos. El sistema lo que va creando es una serie de capas. Por eso cuando la gente habla de depuración, quitemos a Juanito, sí, pero atrás está Pedrito de suplente y es igual o peor. Que es muy similar al que estaba postulado. Y podés quitar a Pedrito y viene Luisito, viene Juanita. El sistema está hecho para eso. Es una fábrica de figuras políticas tradicionales, lo que estábamos hablando. Al momento que el Tribunal Supremo Electoral se dio cuenta que no se podían cumplir con ciertos requisitos, automáticamente le está abriendo las puertas a los políticos tradicionales que ya han participado en otras elecciones y los cuales la población ya le tiene una duda o una incertidumbre de que pueda cumplir las promesas que están diciendo en la campaña electoral. ¿Qué pasa con la democracia interna de los partidos políticos? También otro de los temas que en 2016 se habló, se trató de buscar mayor pluralidad de voces dentro de las agrupaciones políticas, cuando en la realidad son círculos dirigidos por un cacique. ¿Qué sucedió con la democracia interna? Yo creo que ocurren 2 o 3 cosas. La primera es que de pronto
Un avance que es que ahora el voto para elegir planillas dentro de los partidos políticos será secreto, y entonces eso en alguna medida podría no condicionar mi decisión como integrante del partido político. Pero por otro, todavía estamos hablando de partidos políticos altamente verticales, en donde la concentración del poder real se encuentra en el Comité Ejecutivo Nacional. Y pongámoslo de una manera más concreta o con ejemplos. Pensamos en cómo fortalecer democracia interna, pero no en cómo garantizar organización territorial de los partidos. Y entonces, ¿qué sigue ocurriendo? Para un partido político que no tiene la capacidad presupuestaria o el financiamiento para organizarse en más allá de los 12 departamentos y 54 municipios, creo que son, se limita a lo mínimo. Pero como quiere competir en un municipio en donde no tiene organización, entonces es el Comité Ejecutivo Nacional el que va a designar quién compite en donde el partido no tenga organización. Y entonces, ¿qué continuamos hablando? De una democracia interna de los partidos, pero que está condicionada, no logra generar efectos reales. Y por otro lado, como siempre insistimos en la renovación de cuadros y en nuevos liderazgos, ocurren que por naturaleza siempre van a surgir uno o dos. Pero lo hemos visto actualmente, terminan siendo cooptados por un sistema que, muy bien tú lo dices, no termina o no empieza más bien a renovarse y en consecuencia lo termina absorbiendo. Y vemos la volatilidad del número de partidos políticos que nace, muere, porque esta relación o esta dinámica entre agrupaciones políticas terminan canibalizándose unas a otras. Y además hay que tomar en cuenta algo. No se elige en junio del 2019. En junio del 2019 se vota. Recordemos, por ejemplo, el descaro de Roxana cuando dijo: las decisiones se toman en una cama de un cuarto de hotel. La elección la hacen las élites antes y de ahí presentan una oferta electoral lo más nutrida y creíble posible para que la gente perciba que su voto va a tener un efecto. Los dos elementos fundamentales para que una democracia formal y representativa como esta, que no es una democracia participativa, es que en primer lugar la gente piense de que las elecciones son efectivas para premiar o castigar a quienes yo elegí o voy a elegir. Y la otra es de que me siento representado con la oferta. Es como ir a un lugar y te ofrecen 3 sabores de helado pudiendo tener 30 sabores de helado. No, usted solo se puede limitar esos 3. Sí, pero yo quiero otro. No, usted solo esos 3. Hay estos 3. Como decía Henry Ford, usted puede elegir el carro del color que quiera siempre y cuando sea negro. Claro. Entonces el sistema está diseñado de tal forma que aún con las reformas, la dinámica sigue siendo la misma, porque tú lo mencionaste, aquí no hay liderazgos, aquí hay cacicazgos, y el cacicazgo tiene características muy diferentes al liderazgo. Son sumamente verticales. Democrático. De hecho, funcionan cuando son verticales. Y funciona con el patrimonialismo, el clientelismo, la coima, y si llegas a un departamento, por ejemplo, un partido político nuevo que quiera tener presencia territorial, como tú decías, pero yo no tengo tiempo a generar esos cacicazgos, entonces recurro a los hermanos Arévalo en Totonicapán, que ellos me pueden hacer ese trabajo Paz. Con esa estructura. Correcto. Y de hecho ese es el capital que ellos ofrecen. De lo contrario, ninguna agrupación política se interesaría por estos personajes, porque los partidos o no le dedican tiempo o no es importante para una marca partidaria crear esta estructura, crear estos cuadros políticos. Solo van y buscan quienes lo pueden hacer en estos territorios. Lo puedes comprar. Por ejemplo, Yamatei se monta sobre las estructuras del PP. Incluso FCN, en el supuesto de que lo cancelen, que ya lo voy viendo más difícil cada vez, ahora. Pero si lo cancelan, no hay problema. Ya está el Partido Popular, que es lo mismo. Claro. Y entonces lo que hacemos es que se mantienen las estructuras, le cambio el nombre y resulta que son los mismos. Porque que nosotros digamos que es una sorpresa la elección de la Junta Directiva, todos sabíamos cómo está hecho el sistema, cómo funciona, cuál es la dinámica, y lo que ya bien dijo la CICIG en su oportunidad, el pecado original sigue siendo el financiamiento, y ahora acaban de flexibilizar a lo que tanto temían, que era el financiamiento electoral ilícito. Ahora con esa flexibilización, los avances que se habían dado, la gente tenía miedo, los empresarios realmente estaban asustados de poder incurrir otra vez en lo que ellos llaman errores, pero que son delitos electorales muy claramente establecidos, pero ahora con la flexibilidad, la lenidad que se le da también a los secretarios generales, volvemos paulatinamente al mismo estado de cosas y el retroceso, repito, no va a ser al 2014.
El retroceso puede llegar a los 80s. Incluso a mí me preocupa el avance, tanto en redes sociales como en el discurso de algunos precandidatos, ese avance del discurso de odio, de la discriminación, de la intolerancia, de que este país solo puede tener soluciones a partir de la violencia organizada, de la pena de muerte, de que hay que acabar con todo aquel que pueda atentar contra el sistema, ya sea porque tiene tatuaje o porque está en una determinada zona o porque tiene un determinado estigma que el mismo sistema va creando. Si no reestructuramos el sistema político y creamos uno de verdad, porque aquí lo que hay son maquinarias electorales que responden a caudillos y financistas. Y que funcionan en su momento. Vamos a la pausa. Al regresar, ¿qué sucede? Ya hemos criticado estos liderazgos nacionales o la falta de liderazgos nacionales. ¿Qué sucede con los liderazgos locales? Estos caciques que ustedes mencionaban, ¿son igual de fuertes? ¿Son igual de improbable el recambio en el liderazgo local? De eso hablaremos al volver. Seguimos hablando sobre los escenarios de 2019 y qué va a pasar con la aplicación de las reformas a la ley electoral. Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta ASF, otros políticos. Estamos hablando del surgimiento de nuevos liderazgos o la carencia de estos, pero ¿qué sucede también a nivel local? Se reproduce este círculo vicioso de construir cacicazgos, construir marcas partidarias o construir grupos que luego adoptan marcas partidarias que buscan beneficiarse a nivel nacional en una elección. ¿Qué está pasando, Ricardo? ¿Qué sucede con los liderazgos a nivel local? Alcaldes, diputados distritales, por ejemplo. Yo todavía le metería un elemento adicional. Si estamos hablando de los peligros de no contar liderazgos a nivel nacional, a nivel local, en donde quienes creemos en la democracia desde la terrenalidad, nos resulta siendo hasta preocupante. Porque entonces tenemos el círculo perverso entre el gobernador, entre el alcalde y entre el diputado distrital. Y si quieren, metámosle un elemento adicional, el mismo sistema de consejos de desarrollo en su nivel respectivo, el COMUDE, por ejemplo. Ajá. Entonces, ahí tenemos justamente una red en donde la promoción de nuevos liderazgos no se permite, o al menos políticamente no es viable. Porque si yo como un personaje que tiene una propuesta programática, que tiene claridad, que ha identificado las necesidades a nivel municipal y lleva un plan estratégico, pero no menciona, por ejemplo, que va a combatir la corrupción, que no va a permitir la intromisión de actores extranjeros, perdonen, pero el discurso no vende, el señor o la señora no va a tener los réditos electorales suficientes. Y si paralelo a ello no identificó el caudillo local, el empresario local, el que tiene negocio a nivel local, etcétera, y no generó alianzas estratégicas con ellos, tampoco va a generar el suficiente caudal político para que su participación como nuevo o nueva actora sea verdaderamente efectiva. Entonces estamos viendo justamente que el sistema tiene, digamos, esas válvulas de salida que no permiten, por un lado, que salgan o que se depuren estos nuevos actores, estos viejos actores, pero por otro lado tampoco hay válvulas de entrada que permiten el involucramiento de nuevos. ¿Por qué? Porque el sistema sigue respondiendo, querramos o no, al financiamiento político. Quien tenga pisto tiene la capacidad. La única electoral, el único elemento es que ahora tiene que tener capacidad estratégica para utilizar el recurso ya no de manera tan abrupta, sino ahora focalizada. Pero continúa haciendo lo mismo al final de cuentas. A nivel nacional o a nivel local, yo creo que la falta de incentivos positivos para participar en la política es otro elemento de que creo yo se han beneficiado las figuras políticas tradicionales. La no participación de personas que tal vez son reconocidas a nivel local, porque es difícil, cuando planteas ese panorama, ese triángulo, es muy difícil tratarlo de romper si uno no quiere ser parte del sistema. Claro. Entonces, ¿cómo puedes oxigenar? ¿Dónde está la válvula de entrada de nuevos personajes políticos, nuevas propuestas políticas? Si tendrías que adoptar casi que la dinámica tradicional, correcto, para ser un jugador valedor dentro de tu localidad. Por eso reitero que estas redes, porque no solo son los caciques, son redes, son arañas prácticamente, que generan, este círculo de perversidad también genera lealtades perversas. Resulta que el cacique le ha dado trabajo a la media comunidad, es padrino de 200 patojos en la misma comunidad,
Y como bien decías, no hay incentivos positivos porque los antivalores se trastocan en el sistema y se convierten en válidos. Vos tan baboso, estuviste 2 años y no te volviste rico, qué tonto. Y entonces el robar, listo... ¿no? Hace robar, pero hace... De hecho, la hacelo lógica bien. es, poneme para administrar la riqueza, poneme donde está el dinero, no me lo regales. O sea, bajo esa lógica es que es el discurso que tiene actualmente la clase política. Y se normaliza lo perverso. Es que ese es el problema. Correcto. Y que hemos venido varios advirtiendo, la normalización de lo perverso. Yo no sé ustedes, pero también existe, siento yo, una falta de preocupación de la clase política tradicional del voto de castigo. Pareciera que no temen, que tienen una opinión pública negativa, de que tal vez están divorciados de la ciudadanía, porque están confiados de que estas redes les van a dar resultados el día de las elecciones, que muchos de ellos sí van a poder regresar. Tal vez hemos visto la excepción por el tema de transfugismo y por eso los pone nerviosos, porque eso cambia una dinámica que ellos ya venían utilizando en años anteriores. Pero no existe ese temor de que el votante puede decidir que este representante no me cumplió, es que el y va a haber un cambio. Se los garantiza. Correcto. La función de o sea, un el sistema voto no es tan importante bajo ese sistema. Es generar su propia sostenibilidad. Si no, no funciona un sistema. Tiene que generar su propia sostenibilidad en el largo plazo. Y entonces el político está confiado. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, si solo nosotros participamos, porque efectivamente, como ya bien dijiste, la persona de bien dice, voy a arriesgar mi nombre, voy a arriesgar a mi familia. Si yo soy honesto, me van a hacer pedazos en las redes sociales, ¿para qué me voy a exponer a eso? Además, no es posible que una persona sola pueda hacer los cambios. Tienen que ser equipos de trabajo. Y entonces aquí volvemos a los caciquismos, donde esos caciquismos se valen de toda una estructura, pero impresionante, que tiene cooptadas todas las instituciones, porque este no es un proceso que se dio de la noche a la mañana. Esto se vino trabajando desde hace muchos años, desde la época del FRG, que se consolida con el patriota y que adquiere su mayor nivel de perversidad y el mayor nivel de lo grotesco con el gobierno del FCN. Porque aquí hemos visto, lo platicábamos contigo hace un rato, los niveles de descaro cuando habla un Galdames, los niveles de descaro de Javier Hernández, de Giordano. De Giordano hoy diciendo que le diéramos el beneficio de la duda, pero si él ya estaba en legislatura, si ya sabemos cómo actúa, Ricardo. A ver, yo creo que hay varias cosas acá que vale la pena mencionar. Y yo quisiera intentar, digamos, resumirlo todo en la necesaria organización, no solo ciudadana, sino también partidaria. ¿Qué ocurre en 2015-2016? Fue justamente antes del proceso, más bien durante el proceso electoral, la organización ciudadana, la presión ciudadana obliga, y el tribunal lo reconoce, obliga al TSE a imponer sanciones más allá de los $125 que había impuesto. Y entonces empieza a sancionar y a intentar generar un ejercicio de señores partidos políticos, organizaciones, yo estoy acá como TSE, o cumplen la ley o van a recibir una sanción ejemplar, que claro, no fue sucedida por acciones complementarias, pero al menos hubo por ahí una luz de esperanza. ¿Qué ocurre desde el punto de vista de la organización partidaria? ¿Se recuerdan ustedes las mismas elecciones? 2 actores políticos altamente criticados, Partido Patriota y Partido Líder, comienzan a tener un desgaste tan importante que en las encuestas electorales eso fue a un descenso de Líder, por ejemplo, inmediatamente iba a un ascenso de Jimmy Morales. Pero en términos territoriales, por ejemplo, Líder no tuvo el desgaste que sufría a nivel nacional el presidencial. Digamos rápidamente, yo tengo acá algunos datos. El Partido Líder postuló candidatos en 224 municipios de los 338, creo que eran en ese momento. Y fue el que mayor alcaldes logró colocar, 132. Uno hubiera esperado que ese desgaste del partido le hubiera generado un desgaste local. ¿Qué dicen los ex líder? Que fue la organización la clave. Entonces me parece que es importante. En el territorio ellos mandaban. Y por otro lado, digamos, de lo que necesariamente tenemos que hablar es de cómo generar cultura política, cómo
garantizar que el ciudadano separe su cotidianidad y atienda también lo coyuntural. La cotidianidad, por ejemplo, yo me preocupo y me levanto a las 3 de la mañana porque no tengo para comprar el alimento de la siguiente mañana. Como ser seres no políticos, pagado. digamos. Correcto. Pero yo jamás me levanto a las 3 de la mañana preocupado porque se eligió una junta directiva perversa, digamos. O sea, a mí eso no me preocupa como un ciudadano común. El alimento. Correcto. Y eso es capitalizado por el caudillo a nivel local y el caudillo a nivel nacional. Hemos llegado al término de esta media hora de análisis. Creo que hay un punto pendiente, el de la cultura política, que pudiéramos seguir conversando para poder diferenciar esos dos momentos, ¿no? Lo que nos preocupa a todos los días, pero también nuestro ser político, que también hemos visto, tiene repercusiones en el diario vivir. Lo que los políticos deciden allá en la Novena, en la Sexta Avenida, tiene resultados y consecuencias en lo que nosotros vivimos diariamente. Muchísimas gracias, José Alfredo, Ricardo. A ustedes muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.